Und was ist mit J-Lo? Die kenne ich nicht. Nadie puede creer en los alcances de Mariah Carey después de que saliera a la luz todo lo que estaba dispuesta a hacer con tal de pisotear a Jennifer López y vengarse de la peor forma del gran daño que la diva del Bronx le había hecho. Pero lo cierto es que la ex de Tommy Mottola tenía la más poderosa de las razones para un comportamiento así. Te lo contamos todo. No sé, tengo un problema cuando alguien copia mi apariencia exactamente, y ni siquiera es una cantante de verdad, confesó en un vídeo mientras la peinaban, refiriéndose a J-Lo. Sin embargo, la pareja de Ben Affleck, como toda una mujer de armas tomar que es, no se dejaría humillar tan fácilmente. Así que en una importante presentación de Mariah, J-Lo mostró su verdadera cara, dando su mejor golpe, ignorando a la cantante estadounidense por completo, sin imaginar que estaba siendo captada por una cámara que lo grabaría todo. Pero su plan de venganza no terminó ahí, sino que al ser interpelada por ese momento, que rápidamente corrió como la pólvora por los medios, ella contestó justificándose. I didn't see Mariah because at the time she wasn't playing. She hadn't started yet. Who? But I saw Britney, I saw Shania. Lo cierto es que Mariah no fue su única víctima. Hubo otra prestigiosa actriz de Hollywood que tuvo que atravesar lo mismo después de que Jennifer López se refiriera a ella en los peores términos, desacreditándola por completo. Nos referimos a la guapísima Cameron Díaz. Me parece una modelo con suerte, a la que le dieron muchas oportunidades, dijo J-Lo, dejando claro que la coprotagonista de La Máscara, si bien llegó a la fama rápidamente en los años 90, la verdad no aprovechó todo lo que la vida le dio, pudiendo llegar mucho más lejos. Pero, muy a diferencia de Mariah, Cameron sí que supo enfrentar a Jennifer López, una J-Lo que al parecer esconde una personalidad bastante conflictiva, dejándose llevar muchas veces por la envidia y llegando a ser hiriente y destructiva con quienes no le caen bien. Así que fue en un programa de televisión cuando Cameron no dudó en ponerla en evidencia, revelando el oscuro pasado de J-Lo, el mismo que presuntamente habría arruinado su primer amorío con Ben 20 años atrás. Como sabemos, J-Lo no es solo una gran empresaria, bailarina y cantante de talla mundial, sino que también ha incursionado en el cine, protagonizando diversas películas como Marry Me o The Mother, su más reciente trabajo en la gran pantalla. Es precisamente en esos ambientes donde quienes han trabajado codo a codo con Jennifer López la han catalogado como una mujer arrogante e insoportable. Y sus palabras, al expresarse de algunas compañeras, cuando recién comenzaba a mostrar su talento en el séptimo arte, la dejan totalmente en evidencia, al punto que al darse cuenta de lo que había hecho, tuvo que retractarse, especialmente cuando habló tan mal de Cameron Díaz, después de llamarla una modelo con suerte, a la que le regalaron demasiadas oportunidades que no las supo aprovechar. Tras todo el escándalo, J-Lo tuvo que alzar la voz para protegerse, y dijo que todo se trató de un malentendido, ya que sus palabras fueron sacadas de contexto. Pero lo cierto es que el vídeo con sus declaraciones ya se había difundido por el mundo, y su fama de desleal y envidiosa ya era muy difícil de borrar. Así que años más tarde tuvo que enfrentarse con la propia Cameron en persona en el famoso show de Ellen, que se emitió hasta mayo del año pasado. En tal programa, la propia Ellen lo dijo sin tapujos, cuando tuvo a Cameron y J-Lo juntas por primera vez. Pero alguien me lo dijo esta mañana, que hubo rumores de que no se llevaban bien. Sin dudarlo un segundo, Ellen fue al grano con la pregunta que muchos hicieron por años, pero lo cierto es que al parecer no cayó nada bien a J-Lo, pues se le notó en la expresión en su rostro que se sentía totalmente incómoda. Mientras tanto, Cameron respondía haciendo hincapié en lo crueles que pueden ser los medios a veces, tergiversándolo todo y enfrentando a las mujeres entre sí. Y pese a que ambas supuestas archienemigas bromearon con el asunto, dejando claro que en realidad entre ellas todo estaba bien, no pasó lo mismo con Mariah Carey, quien al parecer, hasta ahora, tras 23 años de su odio mutuo con J-Lo, continúa guardándole un gran rencor. Es algo que Mariah sencillamente no podrá olvidar, y pues todo tiene que ver con que la diva del Bronx le habría robado una exitosa canción de su autoría. Se sabe que la entonces esposa del magnate Tommy Mottola había llegado a la cima del éxito. Por entonces, la carrera de la ex de Marc Anthony iba en ascenso, cuando se apoderó del tema I Am Real, después de usar la misma base que habría elegido Mariah para su tema Firecracker, lo que inmediatamente desató la furia de Mariah. Pero lo cierto es que J-Lo no fue la única implicada en tal robo. Se presume que habría sido Mottola, con quien Mariah estuvo casada por 5 años,
pero cuya relación fue un fracaso, quien lo habría planeado todo para perjudicarla. La icónica frase de Mariah, "no la conozco", refiriéndose a J-Lo, continuará por siempre en la memoria de sus fanáticos, pues la disputa nunca llegó a su fin. Ciertamente, ambas cantantes nunca han vuelto a hablar de lo sucedido. Pese al controversial pasado que tuvo J-Lo y su conflictiva personalidad que le trajo muchos problemas, especialmente con otras mujeres, hoy está muy alejada de ese tipo de escándalos, pues tiene un hombre que cuidar, mucho recorrido y millones de fanáticos que la alaban por su talento y su espectacular figura a sus 54 años. Además, pese a tener fama de no ser estable en su vida sentimental, ahora intenta centrarse en ser la mejor madre para sus gemelos Emmy y Max, sus mayores tesoros. También trata de ser la esposa más comprensible con Ben, aunque su pasado estuvo marcado por la polémica y pues él también sufrió por sus caprichos. Pero lo cierto es que para Ben no resulta fácil lidiar con una J-Lo bastante avasalladora y que tarde o temprano siempre se impone manejando a su amado, aunque intenten lucir felices ante las cámaras. Ya se ve que J-Lo es una estrella con la que no se juega, sobre todo cuando alguien como Mariah Carey finge desconocerla frente a las cámaras, y ha demostrado que no se dejará pisotear, y aunque no ha hablado del tema, ella dará su gran golpe en el momento menos pensado. Und was ist mit J-Lo? Die kenne ich nicht. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos.